buenas, hoy estamos con Iván Gonzalo, que le vamos a entrevistar para el podcast. Sí, chicos, pues nada, aquí os esperamos con varios y mucho movimiento y esperamos que os guste la entrevista. No la perdáis. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de estar con un referente en el mundo del entrenamiento, en el mundo del deporte, Iván Gonzalo. Buenas, Pedro, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, para que no lo conozca, El nuestro. es el padre de Indoor Trinity, de Element System, una persona que es una referencia en el mundo del entrenamiento, como acabas de decir, pero ¿qué mejor persona para presentarse que él mismo? Háblanos un poco quién es Iván, para que no lo conozca. Pues bueno, yo creo que soy una persona multifacética y al final me definiría sobre todo como alguien al que le gusta aprender continuamente. Lo he pensado muchas veces. Está muy acentuada mi faceta de docente, que es verdad que es mi profesión y lo que más me gusta, tanto la docencia como el mundo del entrenamiento con personas, pero realmente lo que me gusta es aprender continuamente y compartir. Entonces te diría que soy un aprendedor. Además de aprendedor, eres profesor del máster de entrenamiento personal y digamos que eres una referencia para todas las personas que nos dedicamos al mundo del entrenamiento, y me gustaría que hablaras un poquito de cómo nacen conceptos como Element System y qué es eso de tierra, aire, agua, que hablaras un poquito sobre ello. Pues mira, Elements al final yo creo que surge por la propia evolución natural de mi carrera profesional. Hubo un momento en el que se me planteaba pues realmente ya meterme como de lleno en la investigación, que sabéis pues, bueno, que es un mundo más de laboratorio, un mundo en el que hay que echar muchas horas, pero realmente lo que me pedía el cuerpo después de ya más de 10 años de dedicarme a la profesión era como eclosionar una idea que tenía muy dentro. Entonces decidí en ese año dejar de viajar con determinados deportistas que me quitaban mucho tiempo, porque al final cuando estaba en España era para impartir muchos cursos y cuando dejaba de impartir los cursos era porque estaba fuera en torneos, y con ese espacio la idea de Elements empezó a surgir con fuerza. Entonces, Elements para mí representa pues como una estructura integral donde tú puedes introducir cualquier concepto de entrenamiento y salud dentro de ella y amoldarla a tu estilo, ¿vale? En ese sentido, como sistema de entrenamiento es un sistema que se amolda mucho a lo que cada entrenador y cada persona necesita. Respecto a lo que es, pues muy sencillito, el concepto fuego lo dedicamos más a todo el componente cardiometabólico, ¿vale? El desarrollo de sistemas energéticos y al apartado de nutrición, que es muy importante. El elemento aire está relacionado con todo el control motor y con todo pues, lo que hablaríamos de gimnásticos, calistenia, el manejo del propio cuerpo, ¿vale? Y ahí el concepto control motor para nosotros es muy importante, el concepto de calidad de movimiento que últimamente además cada vez se desarrolla más. El elemento tierra es la raíz, es la fuerza, y aquí hablamos del desarrollo de esa cualidad con implementos, con cargas, ¿vale? Nos gustan mucho las kettlebells, nos gustan mucho las barras, el peso libre, pero no nos cerramos a ninguna herramienta. Trabajamos con máquinas inerciales, hace poquito hemos estado trabajando con máquinas neumáticas. Al final lo que nos interesa es la optimización de los recursos que tengamos, sean cuales sean. Y finalmente un elemento muy importante es el elemento agua, que consiste en cómo te reequilibras, en cómo complementas tus eslabones débiles. Y no se trata solo ya de hago determinado tipo de ejercicios de prevención de lesiones, que también, ¿vale? Sino pues cómo gestionas el estrés, cómo gestionas el descanso, si es necesaria la fisioterapia o no. Nosotros trabajamos mucho con fisioterapeutas y ahí hay un apartado muy importante donde pues, se complementa muy bien con la salud de las personas. Todo ello se engrana dentro de un sistema de programación que tenemos propio, tenemos también un sistema de valoración propio que trata de valorar cada uno de los elementos y el conjunto, adaptándose a la persona. Y pues bueno, finalmente no podemos dejar de hablar del quinto elemento, ¿vale? No es la famosa película de Luc Besson, que es una de mis favoritas, sino el quinto elemento lo llamamos universo y es un poco el desarrollo personal.
¿vale? Esa simbiosis que se produce entre el entrenador, consigo mismo, con sus clientes, con sus compañeros de trabajo, que realmente si eso no funciona no hay una salud completa ni una plenitud completa. Entonces, eso básicamente es Elements. Pues muy interesante, Iván. De hecho, me gustaría que hablaras porque supongo que habrá nacido también de la idea de que la formación que a lo mejor los estudiantes reciben en la universidad no es todo lo completa que debiera ser de cara a enfrentarse a personas. Y me gustaría que hablaras un poquito de qué es lo que falta a lo mejor en el sistema educativo. Pues mira, el sistema educativo actual tiene muchas ventajas y está evolucionando un montón. Una de ellas es el acceso el poder acceder a educación superior para personas que a lo mejor no tienen muchas posibilidades económicas, como en principio fue mi caso, y eso está genial porque puedes optar y puedes aprender de determinadas personas. A partir de ahí sí que es verdad que pienso que estamos en una revolución educativa que en parte viene por las redes sociales y por mucha gente que se ha salido del mundo académico, que a veces está muy marcado y se rige bajo determinado tipo de reglas que a veces limitan mucho la creatividad, ¿vale? Entonces es un sistema que a veces se reproduce mucho a sí mismo, es decir, yo soy un estudiante brillante, no yo, sino cualquiera que llegue, entonces el camino lógico es siempre seguir estudiando, ¿vale? Te metes en la universidad, te metes en un laboratorio, vas generando becas y cada vez es como que te encierras más en algo muy concreto. En el mundo de la salud y el ejercicio físico, cerrarse tanto sobre alguna temática te da mucha información, pero sobre cositas muy pequeñas y pierdes la gran perspectiva por un lado y por otro, en muchas ocasiones se pierde el contacto con las personas, el contacto real. Y aquello que te gustaba tanto, que era entrenar, que era descubrir todo lo que te ofrece el movimiento, se empieza a cambiar pues por estadísticas, por pelearte con los revisores para publicar, por pelearte con el sistema de acreditación para ser profesor universitario, donde lo más relevante pues es el número de publicaciones que haces, que es un juego, tiene un determinado tipo de reglas, y no lo bueno como profesor que seas o lo relevante que sea tu enseñanza, ¿vale? Entonces, esa paradoja en la que tenemos grandes investigadores, pero a lo mejor no tantos docentes de profesión o tanta gente en el campo, sería algo a mejorar. Lo otro a mejorar para mí pues son las prácticas profesionales. Hay un punto en el movimiento, puedes ver un montón de vídeos, puedes ver 1000 estadísticas, pero si no estás con las personas hay muchos detalles que se escapan y muchos detalles que necesitan matizarse. El mundo del deporte lo ha entendido muy bien, o sea, hay grandísimos entrenadores deportivos, grandísimos jugadores deportivos que nunca han publicado ningún estudio de investigación y son grandísimos directores de equipos, consiguen resultados, consiguen mejorar la forma física de sus deportistas, ¿vale? Y nunca han publicado y no son profesores, pero es gente que cuando hablas con ellos dices, oye, esta gente sabe mucho de ese tema. Entonces el reto está en cómo unir esas dos figuras, cómo ser capaz de que los alumnos vean esas dos figuras y son compatibles. O sea, puede haber más investigadores, puede haber más docentes, puede haber más prácticos. Entonces la idea sería cómo todo eso se conjuga sin eliminar a una cosa a la otra. Porque pasamos de una época en la que éramos completamente empíricos y prácticos y una profesión no puede desarrollarse por completo solo a partir de a mí me funciona y yo lo hago así, ¿vale? Pero hemos pasado a otra época en la que... contrario. Sí, parece que es los gurús de los papers, que tienes que leer 100 papers que a lo mejor la relevancia de los mismos no es mucha, ¿vale? Entonces... Es muy curioso, Iván, y de hecho tengo más adelante una pregunta, pero creo que encaja más aquí, y es, ¿cuál es tu opinión sobre el intrusismo? Si a lo mejor puede ser que des una visión que a lo mejor hay personas que se les pueda escapar. Pues mira, sobre el intrusismo laboral, que bueno, yo estoy vinculado al colegio, yo estoy colegiado, soy licenciado y realmente pienso que en primer lugar son los propios licenciados los que se tienen que poner las pilas a sí mismos, ¿vale? Ha habido como una avalancha contra todo aquel que no sea licenciado
Y pienso que para reclamar eso, lo primero que hay que hacer es mejorar la propia profesión y la propia carrera, los planes de estudios actualizados, ser mucho más dinámicos. O sea, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú creas un plan de estudios, lo creas de aquí a 5 años. Tú fíjate lo que evoluciona en 5 años nuestra profesión. Exacto. ¿Vale? O sea, estamos creando programas cerrados de aquí a 5 años, diciendo lo que se va a aprender de 5 años, y yo de aquí a 2 años es que lo mismo he inventado un deporte, o lo mismo ha salido una actividad que es infinitamente relevante para nuestro sector. Hay muchas disciplinas, por ejemplo, en la universidad, que ahora están muy vigentes, llámese entrenamiento de alta intensidad o CrossFit, pero te voy a poner un ejemplo muy claro, que es el yoga. El yoga ya muchos miles de años, vamos a decir, está muy de moda, no se estudia, no se aplica ningún INEF, o se aplica como una asignatura. Sí, sí. Como un juego. Sí. Entonces, eso debería necesitar cambiarse, y debemos mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿cómo mejoramos nuestra profesión? A partir de ahí, soy mucho de la opinión de que el desarrollo profesional puede tener diferentes vertientes. O sea, tú puedes desarrollarte académicamente y tener esa formación que es muy necesaria, pero hay mucha gente que ha tenido más formación específica en nuestro campo, en el ámbito del fitness, que un licenciado, porque se ha hecho muchos cursos, muchas formaciones. Entonces ahí hay que regular. Es difícil, ¿eh? Es difícil regular los criterios para acreditar a todo el mundo, y es verdad que hay que poner de alguna manera algún tipo de criterio, pero yo no soy muy titulitis, porque sí, me gusta que la gente que sea buena en lo suyo realmente lo pueda demostrar, pueda ejercer y pueda cuidar de la salud de las personas. Cuando además tú eres una persona que entiendes que lo importante al fin y al cabo es una formación constante, porque como acabas de decir, lo que ahora mismo se está preparando para dentro de 5 años puede que no funcione dentro de 5 años. Efectivamente. Entonces, ese tipo de regulaciones, por ejemplo, nosotros en Elements exigimos una evaluación que es bastante exigente, ¿vale? No la supera todo el mundo. O sea, vas a venir a una de nuestras formaciones, vas a aprender mucho, pero si te quieres certificar con nosotros hay un proceso de evaluación muy exigente. Ahora mismo acabas de ver pues, a una entrenadora que es fisioterapeuta que está aquí y está formándose con otro entrenador para mejorar aquello que le falla, después de haberse hecho una formación de más de 60 horas, después de haber presentado muchos criterios, aún así tiene que venir para superarlo. Entonces pensamos que eso es muy necesario, qué criterio de evaluación tienes. Y además de manera práctica, ¿no? O sea, eso es. O sea, yo te puedo enseñar algo, pero no se te puede haber quedado o no, o te lleva más tiempo que a otra persona. Sobre un papel no es lo mismo que sobre una persona. Efectivamente. Entonces es un poco en lo que creemos, y este proceso de evaluación no dura toda la vida. Cada 2-3 años tienes que renovarlo de alguna manera, que es lo que hacen casi todas las certificaciones internacionales de entrenamiento. Te piden un mínimo de reciclaje, que no es muy agresivo, pero por lo menos un mínimo, es decir, oiga, pues usted en su profesión ha acudido a determinados seminarios o ha hecho determinado tipo de formación, y si no lo hace, pues se le va a pasar el plazo y otra vez va a tener que volver a superar esta evaluación. Esa es una buena política. Lo comparto. Me gustaría que hablaras, porque como has hablado hace nada, no había nada de información sobre entrenamiento, etcétera, y ahora estamos inundados de información. ¿Cómo seleccionar una buena formación, un buen curso, un buen profesional? ¿Cómo selecciona Iván? Es una gran pregunta, ¿vale? Claro, yo ahora, con la evolución que he tenido, que ya llevamos más de 20 años, es verdad que miro cosas diferentes a las que miraba al inicio, y puede ser perfectamente válido que para que la gente que empieza vaya a cosas más sencillas y luego vaya progresando a otro tipo de profesionales realmente. Ahora, ahí lo mejor, y en ese sentido las opiniones de las personas cada vez son más fáciles de compartir. Me fío mucho de cuando una escuela o un determinado tipo de método pues, sistemáticamente tiene alumnos, sistemáticamente se ve que la gente acude a los cursos y que la opinión sobre los mismos es positiva, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Un ejemplo, pues el máster que has hablado de entrenamiento personal, pues lleva 13 años funcionando, 13 años con todos los años
las plazas completas, ¿vale? Hay más de 40 profesores, es un temario que lo podemos renovar año a año. Para mí es la referencia como formación académica, ¿vale? Entonces dices, oye, y siempre que me pregunta la gente, ¿puedo hacer este máster? Le contesto lo mismo. Pregunta a algún alumno de otros años, que te dé su opinión, que no te lo diga yo. En el caso de Elements, pues llevamos ya casi 90 ediciones del curso solo del básico. Son casi 5.000 alumnos, más de 7 años de desarrollo de ese material. Entonces creo que eso tiene su Has seleccionado dentro de Elements a dos compañeros, dos amigos míos, a Josué Tari y a Rubén Espinosa. Y además creo que con un criterio desmesurado a la hora de acertar con ellos. ¿Y cómo Iván selecciona ese tipo de personas? Yo creo que no los selecciono yo. Yo creo mucho en que las personas se ganan su puesto. Entonces, lo acabas de decir, tanto Josué como Rubén, como muchas otras personas que hay en el equipo, Felipe, Miguel, Ángel, Ainhoa, tenemos muchas chicas también, Mary, Bea, o sea, colaboramos con mucha gente y hay mucha gente que lleva estos años que va entrando y saliendo, pero al final para mí el criterio es que sean buenos profesionales en lo suyo y que aporten. Entonces es un equipo, como ves, muy variopinto y el criterio, muchas veces dices, ¿cómo seleccionas tú, Iván? Ya te he dicho, creo que se han ido encajando y que van encontrando su sitio. Ellos, igual que ha habido otras personas que han entrado y que no han logrado pues cuajar de esa manera o se han desarrollado de manera diferente. Yo sé que Elements no es para todo el mundo. Lo que sí que no hay es un criterio académico puro. O sea, no te voy a pedir que publiques 1000 cosas, que seas un doctor y tal. No, tienes que creer en lo que decimos y no porque yo te lo diga, sino porque lo vivas. ¿Vale? Es decir, que Elements realmente te aporte y lo vivas. Y dos, a partir de ahí, lo que hemos hablado al principio, una curiosidad por seguir aprendiendo, por seguir desarrollando material. Y luego te diría que hay un factor clave también, que es aguantarme. ¿Vale? Suelo ser bastante exigente y es una exigencia que gotea. La misma exigencia que tengo conmigo mismo se traspasa a la gente que colabora conmigo. No voy a decir mis trabajadores porque es gente que realmente que colabora conmigo. Eso sí que lo he notado. Entonces, hay como una selección natural. Yo soy muy exigente conmigo mismo, eso se traslada a mi entorno laboral, tanto a los cursos que hacemos, al material que generamos, como a las propuestas que haces. Si esa exigencia que tienes para contigo mismo pues no eres capaz de superarla o piensas que tienes que estar en otro entorno de alto rendimiento, que para mí es este entorno laboral que tenemos en Elements, está bien, pero no te quedas entonces en el equipo y no es fácil. Bueno, en determinados equipos o en entornos laborales es algo que se suele hacer mucho al final, ¿vale? Te digo, no es muy explícito, pero sí lo envuelve todo. Iván, además de Element System, también has creado un sistema que se llama Indoor Tree, que me llama mucho la atención porque se puede trabajar a alta intensidad, pero no hay impacto. Entonces, para las personas que a lo mejor tienen lesiones, puede ser muy interesante, pero no solo para ese tipo de personas. Entonces, qué mejor que del creador, ¿no? Que para hablar de ello. Pues mira, Indoor Triathlon surgió sobre todo por eso. Todavía no lo hemos comentado, pero bueno, yo siendo jovencito pues tuve unas lesiones bastante graves de rodilla que dejaron muchas operaciones y sus secuelas a posteriori, sobre todo ahora que ya hace como unos 20 años que me operaron. Porque juegas en el Real Madrid, ¿no? Según me han comentado. Jugué al fútbol un poquillo a determinado nivel y de hecho yo cuando entré en la carrera entré por hobby y por mi padre, que en ese momento pues bueno, se me daba bien estudiar, me gustaba, siempre me ha gustado pues curiosear lo que hemos dicho y mi padre insistió, además lo puso por contrato que yo seguía jugando al fútbol mientras siguiera estudiando, porque él siendo joven, pues bueno, también era buen futbolista y no tuvo a lo mejor esa oportunidad. Mi familia, pues no ha habido mucha gente que se ha dedicado a estudiar y somos una familia muy, muy grande y mi padre dijo, bueno, tú juegas al fútbol y juegas muy bien y vas a ser profesional, todo lo que tú quieras, pero
mientras sigas estudiando. Entonces lo que empezó como mi hobby, pues bueno, yo tengo unas lesiones muy graves, al final se terminó convirtiendo en mi profesión y estoy muy contento de ello, ¿eh? Porque yo lo digo muchas veces, fui futbolista pero no soy futbolero. Me encanta jugar al fútbol y tengo una mentalidad muy competitiva, pero nunca he sido futbolero y ahora que no trabajo con algunos futbolistas y tal, pero no es un deporte que sea un forofo ni un aficionado. Entonces, Indoor Triathlon surge primero como un componente de Elements. Cada uno de los elementos, hemos hablado del sistema de valoración, pues llegó un momento en el que diseñé para cada uno de los elementos como una prueba, un deporte que reflejase lo que sucedía en cada uno de esos elementos. Entonces cada uno de ellos tiene como un mini deporte, ¿vale? Indoor Triathlon era el sistema de valoración de fuego de Elements. ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, yo no puedo saltar mucho, correr mucho por estas lesiones de rodillas y veía que había mucha gente en la misma situación. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, yo estaba remando mucho, estaba tal, y se empezó como a colocar todo el deporte sin impacto, pero que al mismo tiempo te permitiera realmente llegar a la alta intensidad o muy alta intensidad, ¿vale? Porque, oye, yo no puedo hacer esto, pero me apetece entrenar fuerte y con salud. Entonces empezó como a colocar todo y lo que empezó como una prueba de valoración solo de tu condición cardiovascular de bajo impacto, pero que se pudiera adaptar a todo tipo de condición física, ¿vale? Que es un poco lo que te da la resistencia por tambor de aire, que puedes tener a alguien sedentario o a un superatleta que todos se llevan lo suyo, pues al final ese verano me acuerdo, digo, esto es muy bueno, eso sí que lo noté, igual que Elements fue un surgir más paulatino, Indoor Triathlon fue un boom, digo, esto sí. Y nada, a partir de ahí realmente cobró forma como una modalidad deportiva, como algo independiente que cada vez está practicando más, mucha más gente y mucho más centros que se están animando, porque te da un refuerzo muscular potente, una activación cardiometabólica brutal y todo ello sin impacto articular, con lo cual es muy accesible a todo tipo de personas. ¿Consideras que puede ser una base para personas que quieran mejorar su rendimiento deportivo? O sea, que decir, como que no han hecho deporte, vengan del mundo del sedentario y como que sea, digamos, unos principios para que pasen a hacer ejercicios más completos. Completamente. O sea, de hecho, tenemos personas que, pues, la típica situación, habían sido deportistas o habían sido gente más o menos activa, pasan 20 años sin moverse, cogen 20 kilos, 30 kilos y demás, y con Indoor Triathlon han encontrado de repente cómo volver a estar en forma, cómo poder hacer volumen de entrenamiento, cómo poder retarse con metros, con vatios, sin romperse. Porque al final hay un periodo de edad, o eso, cuando ya has dejado de entrenar durante mucho tiempo, tu cerebro va muy rápido, pero tu cuerpo dice, oye, que no eres el de hace 20 años, ¿vale? Tu coco se piensa que sí, pero no puedes sprintar igual, no puedes ponerte a jugar al fútbol ahora sí, no puedes echar 100 kilómetros a la semana de carrera, 50 kilómetros, porque te duelen las rodillas, te duelen tal. Sin embargo, Indoor Triathlon admite mucho volumen y mucha intensidad, ambas cosas. Muy interesante. Iván, quiero hablar de la mentalidad de cara al entrenamiento. Hay personas que no dan importancia a los conocimientos, pero ¿consideras que a lo mejor hay personas que no entienden la importancia de una buena mentalidad de cara al deporte? O sea, quiero decir, a lo mejor no sé si la pregunta se entiende bien. Quiero decir, ¿consideras que tener una mentalidad es tan importante como una buena programación o bien...? Por supuesto. O sea, al final el triunvirato clásico de cuerpo, de emoción, de mente, de psique, funciona en casi todos los aspectos de la vida y el entrenamiento es una de ellas. De hecho, según vas evolucionando, yo he tenido ocasión de trabajar y trabajo actualmente también con diferentes deportistas de muy alto rendimiento y se habla mucho del componente físico, del componente tal, pero cuando llegas a determinado nivel, todo el mundo tenemos muy claro que el componente emocional y psicológico en muchas ocasiones es lo que marca esa pequeña diferencia del ser muy bueno al ser el que gana.
cuando eso logras trasladarlo a alguien que no se dedica a ello, no es deportista, pero que ve en el nuevo reto que tiene a diario en el gimnasio o en conseguir una rutina de me levanto temprano para hacer esto, a la persona le cambia la vida completamente. Y pienso que eso hay gente que lo trabaja muy bien, hay muchos entrenadores que lo trabajan genial, incluso algunas disciplinas que lo trabajan genial, esa vinculación. Por ejemplo, pienso que es uno de los grandes éxitos que tiene CrossFit, ¿vale? Esa vinculación emocional, más allá del sistema de entrenamiento, es la vinculación emocional que consigue que la gente acuda a retarse y se vincule a su equipo. Al final es su equipo. Pienso que eso se le debería dar mucha más importancia en el entrenamiento y a los entrenadores, enseñarnos ese tipo de cosas, cómo manejarlas, cómo promoverlas, porque en muchas ocasiones marca la diferencia. Es que venga la persona o que no venga. Hemos puesto el ejemplo de CrossFit, pero te podría poner el ejemplo de Zumba. Yo no hago clases colectivas, no las he hecho nunca, pero Zumba es la actividad colectiva más practicada del mundo. Pues, oiga, algo tiene que tener. Un poco lo que lo comentamos a los investigadores hace poco. Oye, Zumba es la clase colectiva más seguida del mundo, está en más de 180 países y apenas hay 20 estudios de investigación sobre ello. Cuando sobre un gen que interactúa con algo mínimo, que explica algo mínimo de lo que pasa, hay 200 investigaciones. Y pues va a haber que balancear, porque si 10 millones de personas al día hacen esto, será por algo, vamos a aprender. ¿Qué es un colombiano que se lo ha inventado? ¿Qué es baile? ¿Qué es colores y tal? Sí, pero algo tiene que tener, vamos a ver qué pasa ahí. ¿Sabes? Porque hoy en día en la sociedad en la que vivimos no se le dan la correcta importancia a las emociones. El hecho de generar adherencia porque estás bailando con una amiga te va a permitir repetirlo más el tiempo que a lo mejor ir a sufrir al gimnasio donde hace frío y no estás cómodo. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, tenemos las dos vertientes y la vinculación emocional no muchas veces tiene que ver con la comodidad, sino justo con lo contrario. O sea, cuando yo estoy en un entorno como este, que es un entorno frío, que no hay buena luz, que es un entorno austero o espartano, rudo, esa es la palabra, a mí me motiva. A mí me motiva mucho, me hace sentir que el esfuerzo que yo hago lo hago yo. No me lo hace una máquina, no me lo hace un programa, no me lo hace... Entonces, eso es atávico en el ser humano. El superar un logro físico te da una sensación que se resume, estoy muy jodido pero contento, básicamente, que sería un gran objetivo de cualquier entrenamiento, que es tremendo. Por el otro lado, por ejemplo, en el caso de la mujer, hay una cuestión emocional que se habla mucho de las hormonas, se habla mucho de tal. O sea, la cuestión emocional para mí en el tema del entrenamiento de la mujer es clave y se está viendo que tienen una serie de necesidades diferentes, tanto a nivel de competitividad o sentimiento de competitividad como a nivel emocional. Entonces las clases colectivas cubren en gran parte ese tipo de necesidades bienvenidas que sean. ¿Que habría que complementar a lo mejor con otro tipo de ejercicio de cualidades físicas? Sí, pero entre quedarse en el sofá o no hacer nada o ir a un gimnasio y sentirse mal, que le pasa a unas determinadas personas, e ir 3 o 4 veces a bailar, a moverse, es genial, porque ya no es solo las calorías, ya no es solo el refuerzo muscular, es lo que te produce en el coco. O sea, salir con una sonrisa, salir alegre, salir con esa sensación de vitalidad, eso no tiene precio. Y eso no te lo da la comida por sí sola, ningún suplemento, no te lo da una red social, no te lo da un like. Por eso es tan potente. Muy buena. ¿Cómo es una rutina de entrenamiento o una sesión de entrenamiento con Iván Gonzalo? Wow, esa es una pregunta. Yo soy un explorador del movimiento y del entrenamiento, ¿vale? Yo exploro mucho a través de Elements, que lo bueno que tiene, al ser este sistema abierto, cada uno de los elementos me permite acoger aquello que me va llegando, ¿vale? No está cerrado. Si ahora la movilidad en rango terminal nos gusta, ya tiene su sitio dentro del calentamiento, ya tiene su sitio dentro de la parte de aire. Entonces la integramos ahí y la exploramos sin romper el sistema, sin romper la armonía de que, bueno, yo trabajo mucho esto, o me puedo especializar ahora más, que yo estoy compitiendo un poco en indoor triatlón, me gusta, pero no dejo de hacer tierra, no dejo de hacer aire, no dejo de hacer agua, ¿vale? Y
aparte de que suene más o menos bonito, realmente vemos que es muy efectivo. Yo, de hecho, la gente me pregunta, ¿tú qué haces con los deportistas? ¿Qué haces con tal? ¿Lo haces específico? Yo hago Elements. Elements adaptado a un futbolista de primera división, a una competidora de motos o a mí, que tengo las rodillas con artrosis y con muchas operaciones. Hago Elements. Lo que pasa es que cada uno se lleva lo que se lleva. Entonces, ¿cómo es la rutina de Iván? Pues integra todo eso. O sea, hoy, por ejemplo, antes de que llegase, se estaba entrenando, pues había una parte principal que era una serie de intervalos en un tiempo determinado en el Skier, que en un mes tenemos ahí un evento benéfico, pues bueno, está programado eso. Ayer hice otros intervalos diferentes en la Watt Bike, pero había una parte principal de terra. Estamos desarrollando un concepto que se llama ventanas de fuerza y me tocaba pues, un determinado tipo de combinación de fuerza más con un componente unilateral, ¿vale? Entre medias, pues ha habido movilidad asistida con goma, descompresión asistida con determinado tipo de gomas, ha habido juegos con pelotas y propiocepción, y ha habido flow con kettlebell para trabajar la estabilidad del hombro y una parte de core que a mí en concreto me hace falta. Entonces, cuando lo explicas así dices... Suena muy grande, ¿no? Eso es. Por eso creemos mucho en el desarrollo de los profesionales, que es lo que hacemos con Element. A mí la gente me dice, ¿el gimnasio es aburrido? Digo, no. O sea, es muy divertido. No es fácil a veces y no es agradable o cómodo, pero cuando empiezas a descubrir determinadas cosas dices, esto es uno muy entretenido, esto es, oye, qué guay, no repito nunca una sesión de entrenamiento contigo, no. ¿Por qué? Si seguimos evolucionando. Y ahora quiero cambiar un poquito de temática, porque me interesa también saber un poco a Iván de manera personal, si realiza algún tipo de meditación, algún tipo de rutina para estar preparado en su día a día. Pues sí, o sea, creo que para la gente que somos inquieta de mente y de cuerpo es lo más complicado del mundo, que es estarse quieto. Pero es una constante universal. Todas las culturas, todos los guerreros se han preparado siempre de alguna determinada manera, ya sea bailando, alguna danza tribal, ya sea meditando, que sigue saliendo continuamente con múltiples beneficios. Lo que pasa es que es una práctica dura, que es algo... Me gusta mucho un libro, una corriente de meditación que se llama Los Amigos del Desierto, y lo llaman lo del desierto precisamente porque piensan que es como caminar solo por el desierto al principio. Entonces llevo ya un par de años, a partir de una serie de lesiones, me puse a competir como un bestia y bueno, pues cuando estás desajustado de las rodillas o ya tienes tal, el cuerpo te dice, ese no es tu camino. Y en mi caso me avisa con cicatrices y ya lo tengo asumido. Me avisa para que explore otro tipo de cosas. No es fácil, ¿eh? Y no me gusta que me avise así, pero realmente es mi camino. Así es como surgió Elements, así es como surgió Indoor Triathlon y cada vez lo asumo más y lo acaricio más, ese concepto, que es como el de crear cicatrices bonitas. Pues el tema de la meditación siempre sale. Para nosotros es un componente del quinto elemento. Es algo que no forzamos, que yo pienso que te tiene como que llegar, ¿vale? A uno. No es, se pone de moda a veces y es mindfulness tal. Hay veces que el mejor mindfulness que puedes hacer es o irte a bailar, irte a jugar un pádel o hacerte 200 dominadas y terminar reventado y se has soltado eso, o dar puñetazos a un saco. No necesariamente sentarte, pero sí que es verdad que el sentarte en silencio, que básicamente eso para mí consiste en meditar, es algo que te enfrenta mucho a ti mismo y a escucharte a ti mismo. Es muy duro, realmente es muy duro, es muy arduo, pero también es verdad que con esa regularidad de repente empiezas a notar diferentes tipos de cambios. Es un respeto personal, porque todo el mundo tiene la excusa de no tengo tiempo, ¿no? Es muy fácil decir no tengo tiempo para meditar, ¿no? Pero ahí viene el amor propio de decir voy a sacar tiempo para meditar. Es un tema muy difícil, ¿eh? La construcción de hábitos, y realmente ya te digo, es un tema muy difícil. Vivimos ahora una época de hiperproductividad
donde parece, pues eso, ahora estás hablando y dices, joder, que si entreno, que si me cuido la nutrición y me hago el tupper, que si tengo que meditar todos los días, que si me están diciendo que además ahora tengo que hacer movilidad y yoga, que si además, joder, tengo que leer 1 hora todos los días, que me están diciendo que hay que leer, tengo que publicar en redes sociales y encima, bueno, todo el mundo no para de estudiar y no para de tal. Entonces, esa avalancha en esa avalancha del hacer, el concepto de no hacer y de estar es complicado. Entonces, ya digo, yo prefiero no forzarlo. En mi caso, he conseguido una rutina, llevo ya un par de años bastante buena, más lo estoy un poco como logando. Y recientemente estuve en Japón y al volver de ahí tenía muy claro que yo rindo muy bien por las mañanas y rindo muy bien antes de toda esa avalancha de actividad. Tengo un cerebro ahí que va un poco rápido, entonces decidí levantarme muy temprano y tener mi momento de mañana. Mi momento de mañana significa prepararme una infusión con jengibre, con pues, bueno, un poco de limón, tal, escribir a mano, me gusta mucho, me ha gustado desde siempre, pero bueno, la escritura es súper terapéutica, sin ningún tipo de sentido ni productividad. Es decir, no busco redactar otro artículo más, no busco crear otro post más, no, es una escritura. Luego hago un mini dibujo, yo dibujo fatal, pero bueno, es una especie de círculo como soltando y luego es cuando me siento a meditar. Entonces, sin poner un tiempo mínimo ni un tiempo máximo, simplemente sentarse. He leído varias cosas sobre el tema y realmente a mí me recuerda mucho a lo que hacen los gatos. Los felinos que me gustan mucho, que les ves a lo largo del día, de repente pueden estar muy activos, pero hay una gran parte del día que de repente simplemente se pliegan, se reposan, están. Les ves que cierran un poco los ojos, están escuchando, están sintiendo el sol, te están escuchando a ti si estás con ellos, pero bajan. Entonces esa es un poco la sensación mañanera. Y esa primera hora, hora y media del día, es un concepto de Jim Wind que me gusta mucho, la controlo yo. Muy bueno. Es decir, esa primera hora sí que puedo controlarla yo, hora y media. Y ahí, por ejemplo, el teléfono está apagado, no hay redes. Lo primero que hago no es mirar el teléfono ya por sistema, me enfrento a lo que tengo de dentro, reflexiono, a lo mejor sale alguna reflexión del día anterior o algo de lo que quiero hacer o no, ¿vale? Y a partir de ahí es como que es verdad que suelto mucho y ya puedo ponerme a trabajar. Pues Iván, sería interesante que hablaras de tus influencias, mentores, libros imprescindibles, porque todo esto, al fin y al cabo, ha venido por muchas experiencias personales y sobre todo seguramente por haber conocido a personas, por haber leído libros, y sería interesante que lo compartieras con la gente que te está escuchando. Pues mira, es una pregunta que escucho muchas veces y bueno, yo creo que para empezar los principales mentores que yo he tenido es los alumnos que vienen a los cursos. Se aprende un montonazo enseñando, entonces yo lo agradezco mucho tener esa oportunidad, ¿vale? Porque cada vez que tengo la oportunidad de hablar delante de las personas y de que te pregunten, se interioriza mucho el conocimiento, de repente surgen puntos de vista que no conocías y te obliga a renovarte, ¿vale? Te obliga, entre comillas, no hay gente que no se renueva mucho, a mí en concreto sí que me impulsa. Pues si mañana tengo 10 horas de máster que tengo que dar, es como, vamos a ver otra cosa y siempre salen cosas nuevas. Entonces, yo te diría que en esa labor profesional, pues son los principales mentores, la gente de mi equipo y la gente que nos rodea y otros profesores de diferentes escuelas que crean cosas bonitas. Y hay un montón de gente ahí. Entonces, lo segundo te diría que es la naturaleza. Por más que avancemos tecnológicamente y ahora hay una corriente que vuelve mucho, siempre hay algo muy directo y muy puro en el contacto con la naturaleza o con los animales, que no está tapizado. En este caso, pues, bueno, por ejemplo, los animales tienen una comunicación sin palabras, tienen una comunicación sin likes o sin me gusta y tienen una comunicación sin tiempo.
O sea, no saben si es lunes, si es domingo, si te han echado el trabajo, si no, si te han dado un premio, si no. Si, te reciben como igual. Entonces para mí es una enseñanza muy, muy potente y que te coloca mucho en su sitio, como cuando te enfrentas al mar o cuando te enfrentas a una montaña o cuando te enfrentas a algún reto que realmente ves un poco dónde estás. Luego mentores, pues bueno, no puedo dejar de hablar pues de mi maestro, de mi profesor, que eres más colega, pero para mí fue el doctor Pedro Benito del INEF, que es la persona con la que generamos el máster de entrenamiento personal y sobre todo para mí es una buena persona, es una persona muy, muy ética en cómo trabaja y que se esfuerza mucho en aquello que hace, ¿vale? Nunca, además, él pues, muchas veces comenta, a lo mejor puede que no sea el investigador más brillante del mundo siendo un investigador o tal, pero es alguien muy constante, es alguien que le gusta mucho la docencia, tanto más que la investigación, y eso se nota a la hora de impartir clases y que tiene una llaneza pues genial. Más personas, pues, tengo la suerte de trabajar pues con personas bondadosas, realmente, y es una cualidad que yo admiro mucho, porque yo creo que no la tengo. Vengo de un barrio de malotes y me sale a veces una vena ahí justiciera y terrible, que estos a veces la conocen con el pequeñín, cuando se le pone la cara de mala leche me sale, pero hay gente que es bondadosa y eso es un auténtico regalo. Una vez escuché una frase que me gustó mucho que decía que la bondad la deberíamos premiar, porque no hay nada peor que alguien que sea inteligente y malvado. Entonces, realmente yo prefiero a alguien bondadoso. Me dices que soy muy tonto porque soy muy bueno. No, no. O sea, alguien que... Y hay personas así, ¿eh? Muchos. Hay gente que las ves que cuidan de otros, que se entregan y que a lo mejor eso, ni son brillantes, ni son carismáticos, ni tal, pero les gusta su trabajo, les gusta apoyar a otras personas. Eso, cuantas más personas tengas alrededor de esas, muchísimo mejor. Buenas influencias. Y en cuanto a libros, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué nos podrías recomendar del mundo del entrenamiento, del mundo del desarrollo personal, de lo que Iván considere? Pues lo primero es no solo leer ni del mundo del entrenamiento ni del mundo del desarrollo personal. Realmente el arte en general te enriquece un montón, ¿vale? Entonces, lo hemos comentado antes, pero cuando te encierras mucho en algo, siempre lees de entrenamiento, siempre lees sobre la misma temática, empiezas a cerrar mucho tu círculo de visión y las personas son algo más. Por lo menos yo lo considero así, ¿vale? De hecho son mucho más. Y en la generación de ideas que parecen completamente divergentes surgen cosas tremendas de diferentes campos. Entonces siempre te diría que lee otro tipo de cosas, porque encuentras inspiración. Pues yo, por ejemplo, encuentro mucha inspiración en el mundo japonés, que me gusta mucho, en el mundo de la poesía, que me gusta mucho, pero me encanta el cine, me encantan las novelas gráficas. Ahora me acabo de leer una que es, o sea, como completamente de, oye, pero ¿dónde pasas de un poema zen a una novela gráfica de manga hiper mega futurista? Sí, genial. Ambas cosas me gustan un montón y me inspiran. Entonces yo ahí lo que recomendaría sobre todo es no encerrarse en un tema, sino empezar a abrirse y a descubrir diferentes campos de gente que piense cosas en las que tú probablemente no hubieras caído. Muy bueno. ¿Cómo ves el mundo del entrenamiento dentro de unos años? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Esa es también una pregunta interesante. A ver, hay una parte del mundo del entrenamiento relacionada con la tecnología en la que se va a evolucionar probablemente incluso la realidad virtual, porque ya está llegando. Habrá espacios en blanco, el propio espacio, pero con unas gafas y con determinado tipo de sensores se empezarán a crear generaciones de entrenamiento virtual. A partir de ahí, creo que todavía tenemos mucho camino que recorrer respecto a la dosis, respecto a cómo te mueves, la calidad de movimiento cada vez se le da más importancia, pero es un tema difícil de investigar porque ahí la variabilidad es
realmente importante, no siempre hacerlo igual, sino incluso lo hago un poco diferente, lo hago un poco a mi manera. Eso que en el mundo de la investigación asusta mucho, porque no es repetitivo, ahí es donde reside precisamente lo bonito de eso. Creo que a eso se le va a dar cada vez más importancia, y la alta intensidad, aunque se está investigando mucho, todavía tiene mucho recorrido, todavía tiene mucho, sobre todo a la hora de eso, lo que hemos dicho, de afinar, oye, pues este tipo de intervalos en el skier son diferentes que en la bici, son diferentes que corriendo. Son cosas que ahora los entrenadores los estamos viendo y empezamos a aplicar, pero que todavía queda terreno por recorrer. Está muy de moda la palabra desaprender, y me gustaría que nos hablaras de qué consideras que deberíamos desaprender. Pues creo que cae por su propio peso. Al final la gente somos un continuo de evolución, de aprender, reaprender, y desaprendes muchas más cosas de las que te crees. Entonces yo, más que hablar así de desaprender, te diría que lo necesario es reilusionarse. ¿Vale? Hay muchas cosas que te piensas que sabes y que las tomas como por rutina y las sigues haciendo, y lo difícil es ilusionarse con ellas otra vez cuando vas al gimnasio. ¿Vale? Dices, te toca otra vez esta rutina de core, sí, venga, a ver cómo la hago diferente, cómo la exploro diferente, qué alegría es el que me pueda mover. Hay un ejemplo muy claro, es un perrito. Un perrito sale todos los días al mismo parque, sale por la misma puerta, y ¿qué hace cuando sale? Súper contento. Sí, súper contento, como un loco, como si fuera la primera vez que le ves y dices, me parece que la primera vez lleva 10 años saliendo al mismo sitio, y coges y dices, parece que es la primera vez. Entonces, ese concepto de reilusionarte no necesariamente con cosas nuevas, porque es muy difícil, y porque tanto estímulo nuevo te puede llegar a saturar o no tiene fin, ¿sabes? Llega un momento en el que es como el más difícil todavía, ¿no? Más kilos, más tal, ahora quiero hacer esto, ahora quiero correr 10 kilómetros, no, 100 kilómetros, no, 1000 kilómetros. Quiero correr los mismos 5 kilómetros con la ilusión de hace 10 años. Quiero ver estas mancuernas que puedo hacer hoy, estaquetes, a ver, mira el movimiento, mira ese concepto. Si pudieras hacer que las personas te enviaran un concepto o un mensaje, ¿cuál sería? Estar presente. Ha salido con el tema de la meditación. No hay mayor regalo para ti y para los otros que estar realmente presente. Y es de lo más difícil que hay. Sigue siendo una búsqueda universal. Ya muchísimas personas en el pasado tratando de buscarlas, muchísimas personas actualmente tratando también de encontrarla, y es una ventana muy grande hacia la armonía, hacia un estado de alegría, no necesariamente euforia, pero sí una alegría, y hacia estar en paz, y eso es muy poderoso. Iván, quiero ser respetuoso con tu tiempo, llevamos aquí casi una hora. No pasa nada. Y para terminar me gustaría saber qué consejo le darías al Iván de 20 años. Bueno, otra pregunta clásica. Bueno, has salido 1000 veces en el mundo del cine, ¿vale? ¿Qué pasa si vuelves atrás y tocas algo? Y esa es la paradoja, ¿vale? Esa es la paradoja. El otro concepto que te diría que hay que aprender, ganándolo un poco con esta pregunta, es el de aceptar las cosas como son. Entonces, tu camino vital es el que es, ¿vale? Y es verdad que con la evolución de los años hay veces que te das cuenta de que realmente es como un aprendizaje, de que te toca aprender algo. Si te lo hubieran chivado, si te lo hubieran facilitado, que eso es lo que hacemos últimamente, facilitamos mucho las cosas en vez de dejar que se descubran, no serías quien eres ahora y no lo aprenderías así, ¿vale? Hay algunas cosas que se aprenden sufriendo, hay algunas cosas que se aprenden con el esfuerzo. Si ese esfuerzo te lo quitan, no lo aprendes. Hay una frase de Álvaro Merino, que es una persona, un docente que yo admiro también un montón, que decía que la sobreprotección es una forma de agresión, porque te quita la posibilidad de aprender
y porque te pone el tú no puedes hacerlo, lo hago yo por ti. Eso pasa también en el mundo del entrenamiento, en el mundo del desarrollo de las personas. Hay que exponerse un poco, ¿no?, a los elementos. Y hay que aprender. Entonces yo al Iván de 20 años, claro que ahora mismo, y siempre sale ese pensamiento de, joder, madre mía, si ahora supiera ahora lo que supiera con 20 años lo que sé ahora, sí, ya, es que si no me hubiera lesionado así, si no tuviera este bagaje, si no me hubiera equivocado tantas veces, probablemente la experiencia que tengo ahora no sería. A lo mejor estaba jugando por ahí en China al fútbol en un campo perdido de la mano del Señor, o me dedicaba a la lavandería, vete tú a saber qué, ¿vale? Entonces, el consejo es el de aceptar tu camino vital, y eso no es resignarse, ¿eh? Eso es un concepto de... Vivir el presente. Sí, así son las cosas, así me han llegado, ¿qué hacemos con ello? Y eso sí que es una libertad humana que nos diferencia mucho de los animales. Muy budista, ¿no? Budista, pero yo sé, Víctor Frank en un campo de concentración escribía sobre ello. Dice, mira, la única libertad que me queda aquí cuando me han quitado todo es realmente elegir cómo reacciono. O sea, me están golpeando, me están quitando la ropa, hay frío, no comemos, no tal, pero yo puedo reaccionar y puedo ofrecer algo a la gente que tengo alrededor. Y hay grandísimos ejemplos de personas en el mundo. O sea, gente que no tiene las facilidades, o que tiene accidentes graves, o que ha tenido un tal, que se supera y que ofrece cosas positivas. Eso es genial. Como Nelson Mandela, por ejemplo. Eso es una historia muy bonita, y eso es tremendo, estar 27 años encerrado en una cárcel y salir diciendo que lo que ha estado es preparándose para dirigir un país y para no salir con rabia y devolverlo. Y encima, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Y son 27 años en una prisión, en un espacio de 2x2. Y que habían matado a su hijo durante ese mismo proceso, ¿no? Que estás hablando que te mates a tu hijo, ¿no? Entonces, eso es tremendo. Pues esa capacidad la tenemos todos. No es solo de gente excepcional que esté por ahí. No es fácil. A veces que decimos las cosas como que parece que son muy fáciles. Es sencillo, pero no es fácil. Eso es. Y a veces buscamos cosas muy complicadas cuando no lo son. Venga, dispara alguna más. Si queda alguna más, que no lo sabemos. Ya está. Con esto, Iván, hemos terminado. Muchísimas gracias por todo este rato. Y espero que hayas disfrutado tanto como yo, y sobre todo aportando valor a tantas cosas. Pues nada, agradecerte la invitación, que para mí es un lujazo compartir con vosotros, y cualquier pregunta o cuestión siempre estaréis invitados a venir aquí a entrenar con nosotros y a compartir en cualquier parte del mundo. Venga, muchas gracias, tío. Bueno, nos vemos. Chao.